Buenas tardes, Congreso de la Unión, y a todas las y los presentes. Votar a favor de esta reforma es traicionar al pueblo de Sinaloa. Aprobar esta reforma tiene como consecuencia renunciar a la facultad de estados y de municipios a inconformarse ante cualquier abuso del gobierno federal planteado en alguna reforma constitucional. Si en algún momento el gobierno federal reforma la Constitución quitando atribuciones que están derivadas en el pacto federal, no nos podremos defender porque esta reforma nos lo impide. Aprobar esta reforma significa que la lealtad está con la élite gobernante del centro y no con Sinaloa. Esta reforma busca que Morena pueda poner cualquier cosa, cualquier locura que se les ocurra en la Constitución y que absolutamente nadie pueda hacer nada al respecto. Buscan constituirse en un poder ilimitado y sin contrapesos, una autoridad limitada como el poder reformador de la Constitución, es decir, el Congreso Federal. No puede otorgarse un poder ilimitado. El poder reformador no es un poder constituyente, es un poder constituido. Es decir, también está regulado por la propia Constitución, Constitución que marca los límites y las restricciones. Este poder reformador, el Congreso Federal, no es el pueblo, no es un ente todopoderoso. Tiene restricciones que debe cumplir, restricciones de forma y de fondo. Quieren eliminar las restricciones de forma para aprobar todas las modificaciones a la Constitución sin cumplir regla alguna, sin leer siquiera las iniciativas, sin analizarlas, sin debatirlas, sin quórum, sin dejar hablar con amplitud a la oposición, como sea y al precio que sea. Quieren que solo baste lo que voten ellos. Si se aprueba la reforma, no se les puede invalidar por no haber cumplido con los tiempos y los procedimientos que no están cumpliendo al hacer este atraco. Esta reforma propone que no se limite el respeto a los derechos humanos ni la democracia, ni el gobierno republicano, ni la división de poderes. Es gravísimo lo que este día en este Congreso puede suceder. El artículo 1 de nuestra Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Es decir, se tienen que garantizar que los derechos sean protegidos cada vez más y no pueden realizar ningún acto que disminuya su protección. Por el contrario, se tiene que respetar el principio de progresividad. Otorgarse un poder ilimitado como el que hoy pretenden implicaría romper los candados que hoy los obliga a garantizar los derechos humanos bajo estos principios de progresividad y no regresividad. La reforma de supremacía de Morena, escúchenlo bien, permitiría que hagan cualquier cambio a la Constitución, incluso eliminar los derechos humanos, los derechos de la libertad de expresión, el derecho a votar de las mujeres, la presunción de inocencia, cualquier locura, por loca que se les venga a la cabeza, lo podrán hacer sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Dicen que no quieren hacerlo, pero lo real es que están quitando todos los obstáculos para que él se los impide. Dicen que no usarán esas armas contra los ciudadanos, contra ti, contra la oposición, pero la realidad es que están cargándolas con las balas más mortales y peligrosas que existen en este planeta. Lo que llaman supremacía constitucional es en realidad la supremacía de Morena, para que pueda cometer cualquier abuso con solo ponerlo en la Constitución. Morena, cuando era oposición, sí exigía que hubiera límites y restricciones a las reformas constitucionales. Les recuerdo aquí que el expresidente López Obrador presentó la acción de inconstitucionalidad 17-2016 contra la reforma constitucional en el año 2016, y cito textualmente, ya que les gusta mucho citarlo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí es competente para conocer de la acción de inconstitucionalidad, ya que tiene el deber
de ejercer la labor de constitucionalidad y convencionalidad de las normas internas que violen los derechos humanos políticos. Cierro la cita. Presidente de Morena, López Obrador, sí reclamaba que las reformas constitucionales tuvieran como límite el respeto a los derechos humanos. Ahora que son gobierno, les estorban esos límites. Por eso esta reforma es abiertamente regresiva. Puede y debe ser declarada inconstitucional. Llamarle reforma de supremacía al secuestro del árbitro de la justicia expone su verdadera intención, que es imponer la supremacía del Ejecutivo y eliminar con ello la división de poderes. Hitler, escúchenme bien, decretó una ley habilitante en 1933, aprobada por el Reichstag, que le permitió que se aprobaran las leyes sin los legisladores y sin que los jueces pudieran invalidarlas. Esta reforma es equivalente a la ley habilitante del régimen de Hitler. Morena está construyendo un gobierno autoritario, de dictadura, sin ataduras, sin críticos, sin contrapesos. Quieren apoderarse de la Constitución, eliminando cualquier contrapeso que nos proteja del abuso del poder. Escúchenlo bien. Tengamos claro que vivimos en el sexenio de la supremacía al desacato, de la supremacía a la falta de certeza jurídica, de la supremacía en contra de los derechos humanos. Desde el PRI votamos rotundamente no a la traición al pueblo de Sinaloa, no a la traición a México, no a la posibilidad de eliminar los derechos humanos. Desde el PRI firmemente votamos que no a la eliminación de límites y contrapesos en este país, no a la abolición de la división de poderes. Desde el PRI votamos rotundamente no al autoritarismo, no a la dictadura. Diputada, que es lo que se implementa, por favor, con ya se le ha terminado su tiempo. Con esta reforma. Yo les pido que reflexionen, no sean los protagonistas de esa reforma habilitante de Hitler en Sinaloa y en México. Es cuanto. Muchas gracias a todos.